Boa tarde y buenas noches. Espero que ustedes tengan paciencia con mi español muy fatal y un poco imaginario, pero es mejor que mi portugués, que no existe. Y tengo confianza que toda la gente que encontré aquí en Brasil es muy gentil y muy acomodadora. Entonces voy a intentar, pero quiero antes que todo agradecer a Thelma, a profesora Adelaide, a Ampu y a todos los participantes en el simposio, porque estos días han sido muy interesantes y muy agradables. Bueno, para empezar, el etnógrafo y antropólogo italiano Ernesto De Martino, en los años 50, empezaba una investigación sobre la cultura tradicional de la Italia del sur, de Lucania, Puglia, las regiones más pobres y más subdesarrolladas y más ignoradas y excluidas de toda la nación italiana. Y en uno de sus artículos él escribía: yo entraba en las casas de estos campesinos pobres, mirándolos no solo como informantes para un conocimiento antropológico, sino como ciudadanos de mi país, ciudadanos con que yo estaba en el intento de construir una historia condividida, una historia común. Esa era la gente que el filósofo italiano Benedetto Croce decía que estaban fuera de la historia. Y Ernesto De Martino y otros historiadores, sociólogos italianos, Gianni Bosio, Danilo Montaldi, Rocco Scotellaro, trataban de incluir en la historia como sujetos activos de la política y de la democracia que se iba a construir en el posguerra. Entonces, la cosa más importante en el trabajo con las fuentes orales, en el trabajo de campo, es que no se trata de trabajar con papeles o con cosas o con animales, sino se trata de trabajar con seres humanos, con ciudadanos, con nuestros iguales. Y entonces esto es un trabajo de relación, y como todos trabajos de relación, plantea cuestiones políticas y cuestiones éticas fundamentales. ¿Se entiende? Sí. Bueno, el problema del poder y de la ética en el trabajo de fuentes orales se plantea en distintos niveles. En el nivel de la relación del historiador, del pesquisador, con las instituciones del poder político, cultural y académico, y en el nivel de la relación entre el historiador y los sujetos que nos ayudan a buscar una historia alternativa, una historia otra. ¿Por qué buscamos fuentes orales? ¿Por qué trabajamos con ellas? No es solo porque la gente que entrevistamos posee informaciones que nos necesitan, que nos interesan. Es más que esto. Es porque hay una relación profunda, una relación muy intensa entre la oralidad y la democracia. Porque todos los medios de comunicación, lo escrito, hasta el computer, excluyen una parte de la humanidad.
hay gente que no sabe escribir o leer, hay gente que no maneja la computadora, pero la voz, la oralidad es un medio de comunicación que todos los seres humanos poseen y de alguna manera controlan. Entonces, cuando buscamos fuentes orales, las buscamos, la primera razón por qué las buscamos es que en la oralidad encontramos la forma de comunicar específica de todos los que están excluidos, marginalizados en los medios y en el discurso público. Y las buscamos porque queremos que estas voces, que sí existen y que pero nadie escucha o pocos escuchan, tenga acceso ahora a la esfera pública, al discurso público, y lo cambie, lo modifique radicalmente. A menudo se dice que en la historia oral les damos voz a los sin voz. No es así. Si no tuvieran la voz, no teníamos nada que grabar, no teníamos nada que escuchar. Los excluidos, los marginalizados, los sin poder, sí tienen voz, pero no tienen nadie que les escucha. Esta voz está inclusa en un espacio limitado. Y lo que hacemos es recoger esta voz y amplificarla y llevarla al espacio público del discurso y de la palabra. Y esto es un trabajo político, porque es un trabajo que tiene que ver con no solo con el derecho de la palabra, el derecho básico de hablar, sino con el derecho de hablar y que les hagan caso, de hablar y de ser oídos, de ser escuchados, y de tener un papel en el discurso público, en las instituciones políticas, en la democracia. El segundo nivel se plantea en la relación entre los historiadores y los narradores orales que entrevistamos. Porque, como decía antes, no son objetos de la investigación, sino sujetos de un proyecto condividido, de un diálogo entre el entrevistado y el entrevistador. Un diálogo en que los papeles se cambian, se mudan, en que no siempre es el historiador es el que plantea las preguntas. Hay preguntas que la plantea el entrevistado. Hay dos agendas que se encuentran. La agenda del historiador, que tiene unas preguntas, unas cosas que queremos saber, y hay la agenda del entrevistado, que aprovecha de la presencia del historiador para contar historias que quiere contar, y no necesariamente son las historias que buscamos. Y tal vez, y a menudo, son más interesantes que las historias que buscamos. Por ejemplo, en Terni, que es una ciudad industrial de fábricas de acero en la Italia central, yo buscaba memorias de la resistencia clandestina contra el fascismo en los años 30. Y entrevisté a una señora que su hermano había estado en el movimiento antifascista clandestino, se había exiliado en Francia, era una persona bastante importante en la resistencia. Pero esta señora no quería hablar de eso. A lo mejor quería hablar de eso, pero quería más hablar de otras cosas. Y la cosa importante de que ella quería hablar era su historia de amor fracasado con un fascista en los años 20 y 30. Y al fin, yo le preguntaba sobre su hermano y ella respondía muy corto y después introducía la historia de su novio, de su noviazgo. Y yo preguntaba sobre el hermano y ella hablaba de su noviazgo. En fin, yo pensé, bueno,
La arte del diálogo es una arte de paciencia, es una arte de flexibilidad. Dejámoslas hablar de lo que le interesa y después volveré a hablar de su hermano. Solo que al fin me olvidé del hermano, porque la historia de amor que contaba era una historia que políticamente, historiográficamente, socialmente, era mucho más importante que la historia de un antifascista más, que no tenía muchos. Y en el libro que Telma acaba de mencionar, biografía de una ciudad, hay 3 líneas sobre su hermano antifascista, entre otras, y un capítulo entero sobre esa historia de amor. Porque la subjetividad, los sentimientos, las pasiones, son cosas de historia que tal vez son más importantes que las cosas de la política. Son una política más honda, más radical, más, que es más parte de la sangre y de las venas de las personas con que hablamos. Entonces, la entrevista no es un acto de extraer informaciones, sino el abrirse de un espacio de narración, un espacio condividido de narración, en que la presencia del historiador le permite, le ofrece al entrevistado alguien que está allí para escuchar, que es una cosa que no les pasa muy a menudo, que todos tenemos la experiencia de esos ancianos que tienen los hijos y los nietos que les dicen: no, papá, abuelo, aún esas historias de la guerra mundial, qué aburrido. Y llega una persona que profesionalmente está allí para escucharlos hablar de la historia de la guerra mundial, que sus nietos y sus hijos no quieren escuchar. Entonces lo que se ofrece es una posibilidad de habla, es un espacio narrativo, en que la agenda del historiador y la agenda del entrevistado se encuentran, hay un negociado, hay una troca de preguntas y de respuestas, y no todas las preguntas tienen respuestas, y no todas las respuestas tienen preguntas, y se procede dialógicamente.